Invitarte al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Será una experiencia inolvidable. Que estemos esta noche, Padre, y se une este pueblo con manos levantadas, Señor, para darte el culto racional, Señor, que sale de nuestro corazón, Padre. Pero también hay hermanos y amigos que están saliendo de sus hogares, que vienen en camino a tu santuario, a tu casa, Padre. Te pedimos unido en esta noche que tú le traigas con bien, Padre, tráele con bien. Líbralos de incidentes, líbralos de accidentes, Espíritu de Dios, para que ellos juntamente con nosotros tengamos la experiencia, Señor, vivificadora. Tengamos la experiencia, Señor, de saber que tú estás en este lugar y que hay un milagro, algo tú vas a hacer en medio nuestro. Hay una familia que tú vas a restaurar, hay matrimonios que tú vas a restaurar, hay hijos que regresan a la casa, hay hijos que son sanados, hay diagnósticos médicos que son reversados. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, hay una palabra profética lanzada sobre esta casa, Dios. Hay desanimados que vuelven a tomar ánimo, hay cansados espiritualmente que vuelven a tener fuerza, Dios. Hay hogares que te reciben completo. Yo lo creo. Alguien cree conmigo. Yo creo que hay familias completas que hoy se comunican con nosotros. Hay familias completas que nos escriben a través de las redes sociales para decir: nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo. Declaro familia restaurada. Vamos, diga familia restaurada en esta hora. Sanidad divina, sanidad del corazón, sanidad en las emociones. Yo creo que en el nombre de Jesús, que esta casa, mientras sigamos diciendo que Jesucristo es el Señor, mientras sigamos declarando el señorío absoluto de Cristo sobre este lugar, milagros se producen, portentos se producen, señales se producen. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que las aguas estancadas comienzan a moverse. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que aunque se levante el enemigo como río, al final el Espíritu va a levantar bandera. Yo creo, Señor, que tú les traes con bien. Yo quiero que comience una fiesta en esta hora. Yo quiero que comience una celebración de tus hijos. Celebramos tu nombre, Jehová de los ejércitos. Celebramos tu nombre, Jesucristo. Celebramos tu nombre, Espíritu Santo. Algo tú comenzaste a hacer en medio de la reunión de los santos, en medio de la reunión de tus hijos, Padre. Hoy se abre mar de par en par para que tus hijos pasen en seco. Hoy tomamos la vara, lo que tú nos has dado, Señor, para que en tu nombre los milagros se... Alguien, vamos, levante su mano. Hay algo especial ya desde temprano la atmósfera cambia, el ambiente cambia a favor de los hijos. Profetizamos en esta hora al valle de los huesos secos. Profetizamos en esta hora al valle de los huesos secos y le damos una orden: van a vivir, van a tomar forma de nuevo, se unirán los tendones, se unirá la carne y los huesos. Habrá un ejército que se... ¿Dónde está el ejército en esta noche? De los que antes estábamos muertos, pero que Cristo nos dio vida. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Esta noche enviamos una palabra de salvación sobre Puerto Rico y sobre las naciones. Algo Dios comenzó a hacer. Vamos a dar un aplauso al Señor. Algo Dios comenzó a hacer en esta noche. Declaramos tu grandeza, Espíritu de Dios. Declaramos tu grandeza sobre este lugar. En el nombre de Jesús. Dele la bienvenida que está a su lado, por favor. Dile: qué bueno verte en la casa del Señor. Dile, comenzando la semana laboral: qué bueno verte. Yo le doy también un saludo a los que están a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón, Facebook, Instagram, YouTube. Si usted está en vivo, hoy es lunes 28 de marzo del 2022. Si usted está en vivo, le bendigo en el nombre del Señor. Si usted lo ve diferido, si lo ve grabado, igualmente hay una bendición.
sobre tu casa y una bendición sobre tu familia. Y seguido de este saludo, antes de seguir y adoramos al Señor, hay un Toyota Corolla blanco. Toyota Corolla blanco, tablilla A de agua, T de Tania, A de agua 581. Tiene el cristal del pasajero abierto. Vamos, denle otro aplauso al Señor para, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Aleluya. La oración. Encuentro calma en la oración, encuentro paz, orar a Dios, refresque el alma, hablar con Dios, me da su paz. Con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz
mi Salvador me perdonó, mi Salvador me perdonó, mi Salvador. Fuerte ese aplauso al Señor siempre, porque Él se lo merece. Él es merecedor de toda nuestra honra, de toda nuestra gloria. A los que están a través de las redes sociales, usted puede comunicarse con nosotros de dos maneras. Puede llamar al 787-730-5880. Le vamos a atender como siempre con mucho amor. Vamos a tomar tu información porque hay un compromiso muy alto, de alto nivel en esta casa, de orar por tu necesidad. Igualmente, si te quieres reconciliar, lo puedes hacer de esta forma o escribir ahí mismo en comentarios: oración por la familia, oración por los hijos, me quiero reconciliar, quiero entregar mi corazón a Cristo. Y aquí hay un pueblo que ya está celebrando por eso, por los que vienen al camino de Cristo. ¿Alguien está celebrando ya anticipadamente por ese pueblo, esa cosecha que vamos a tener en esta noche para el Señor? Yo quiero excusar primeramente a nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Todavía les están unos días después del evento, tiempo de familia muy merecido. Sin embargo, ya en los próximos días, ya nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega están aquí nuevamente con nosotros. Siempre va a ser una bendición que nos podamos unir a orar por ellos, para que Dios, como dice el salmista, Salmo 121, Dios cuida su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Así que siempre esa oración tiene que estar en su corazón, en sus labios, declarando la bendición de Dios sobre nuestros apóstoles. Y para esto quiero que la pastora Victoria venga por acá, mi amor, y usted pueda orar por los apóstoles Wanda Rolón, Pablo Ortega, por los pastores de la casa, por los pastores que están bajo la cobertura espiritual y por todos los pastores, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Levante sus manitas y al cielo y únase conmigo en esta hora. Señor, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios por sobre todas las cosas, Dios soberano. Señor, y en esta hora nos unimos en el poder del acuerdo, Señor, para presentarte a nuestros padres espirituales, Señor. La vida de nuestro apóstol Wanda Rolón, el apóstol Pablo Ortega, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos, Señor, tu cobertura y tu cuidado, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día tú puedas renovar sus fuerzas. Padre, que cada día tú puedas llenarles de paz, de gozo, Señor, de salud. Que cada palabra que tú has dado a sus vidas, ellos puedan verla cumplidas, Padre. Que cada palabra, Señor, ellos puedan verla realizada en este lugar. Padre, te damos gracias por lo que cargan de parte tuya, Señor. Padre, por el ejemplo que son a muchos, Señor. Por esa vida intachable, por todos estos años, Señor, de ministerio, Padre, que tú has puesto en sus manos. Te damos gracias por ellos de manera especial. Padre, sabemos que en sus corazones hay deseos, anhelos y peticiones que solamente tú conoces. Señor, te pedimos, Señor, en tu perfecta voluntad, que cada una de ellas sea cumplida y contestada, Padre. Te presentamos de igual forma, Señor, sus familias. Mira a los pastores Marisol y Steven con sus hijos. Mira a Alex con su familia, Señor Axel. Mira a Nina, Padre. Declaramos que tu cuidado y tu cobertura se extiende, Señor, hacia ellos de manera especial. Declaramos sobre la vida de Nina, Señor, salud, largura de día, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por ella, porque fue la persona que tú escogiste para traer a una mujer poderosa para este tiempo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo a través de esta familia hermosa. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo. Declaramos tu cobertura en todas las áreas, que donde quiera que ellos vayan, Señor, tus ángeles le acompañan, Señor. Tú cuidas su entrada y su salida.
salida. Tú le das descanso, Señor, en el nombre de Jesús. Te presentamos la pastoral de nuestra tierra, Padre, a la pastoral a nivel del mundo, Señor. Hombres y mujeres que se han parado en la brecha, que han decidido, Señor, llevar las buenas nuevas de salvación. Padre, yo te pido por ellos, Señor, que tú sigas añadiendo palabras de osadía, de nuevo, Señor, para que puedan seguir predicando tu palabra conforme a la Escritura, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú concedas cada anhelo del corazón, que tú renueves la fuerza, que tú le des la provisión, Señor, y que en el momento más difícil de sus vidas, Padre, ellos puedan recurrir a ti, en el nombre de Jesús. A ellos, a sus familias, Padre, los cubrimos con la sangre de Cristo. A cada líder, Señor, declaramos unidad, Padre, en este tiempo para la pastoral de nuestro país. Declaramos la unidad, Padre, en el nombre de Jesús. Cancelamos toda división, todo aquello que quiera, Señor, alterar lo que tú tienes para este tiempo, para nuestra nación. Padre, yo te doy gracias por cada hombre y mujer, Señor, que ha decidido, Padre, no retroceder, sino en ir en avanzada. En el nombre de Jesús, te doy gracias por ellos. Y yo te pido, Señor, que aún en su momento de intimidad contigo, Señor, que solamente tú conoces las lágrimas que pudiesen salir de sus ojos. Padre, alguna situación que pudiesen estar atravesando, tú eres el gran yo soy. Tú eres un Dios que sabe, Padre, todo lo que cada uno de ellos están atravesando. Yo declaro salud a la distancia, Padre, nueva fuerza en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte aleluya. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto, en mi desierto te encontré.
Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, te seguiré, te seguiré, dilo con el corazón. Te seguiré, te seguiré, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré, te seguiré.
Te seguiremos. Vamos, alguien Señor. debe adorar a Dios. Te seguiremos, Señor. Oh, gloria a Dios. No importando las circunstancias, te seguiremos, Señor. Ese es nuestro compromiso contigo, Señor. Te adoramos, te adoramos. Aleluya, den un aplauso al Señor en esta noche. ¿Qué le vamos a seguir, hermano? Le vamos a seguir porque Él fue el que nos rescató a nosotros. Dile que está a tu lado, yo voy a seguir a Cristo. Dile, por favor, dile, yo no vuelvo atrás. Dile, no, yo no vuelvo atrás. Yo no soy de las estadísticas de los que empezaron y no terminaron. Dile, no, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás. Alguien recibe esa palabra, yo no vuelvo atrás. Pastores, que la situación está difícil, yo no vuelvo atrás. Alguien lo puede tomar como declaración en esta noche, no vuelvo atrás. Dios lo que ha hecho conmigo, todo ha sido bueno, todo ha obrado para bien. Dios me sacó del pozo de la desesperación, me sacó de la tristeza profunda, me sacó de la depresión, me sacó de la cárcel espiritual, puso mis pies sobre peña, puso un cántico nuevo en mi boca. Yo no vuelvo atrás. Yo no tengo nada que buscar en el mundo. Yo no tengo que buscar nada fuera de Dios. Todo se lo debo a Él. Todo se lo a alguien en su casa. Declare, no vuelvo atrás, ya que ha puesto la mano en el arado. A alguien le estoy diciendo de parte de Dios, ya que ha puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue confiando en el Dios que te habló. Sigue confiando en el Dios que te prometió. Sigue confiando en el Dios de promesa. Vamos, aproveche este instante. Levante su mano. Hay tanto por qué agradecerle. Hay tanto por qué agradecerle. Vamos, adorar al Señor. Adoramos, vamos, síguelo. Vamos, decláralo. Si tu diestra me atrae, Allá en tu casa, declara con nosotros. no puedo callar. Yo sigo buscando a Cristo. Yo sigo las pisadas del Maestro. Vamos, levanta tu mano y canta con nosotros. Si Dios te ha ayudado hasta ahora, ¿qué te dice que no te va a seguir ayudando? Si Dios te ayudó hasta ahora, ¿qué te dice que no te va a seguir ayudando? Si te ayudó en aquel problema, ¿por qué no te va a ayudar ahora? Si te ayudó en aquella desesperación, ¿por qué no te va a ayudar en esta? Si te ayudó en aquella crisis, ¿por qué no te va a ayudar en esta? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermoso tiempo en esta noche en la casa del Señor. Señor, nosotros no volvemos atrás, te vamos a seguir, Padre. Y hay veces, hermano, que seguir a Cristo cuesta. Hay momentos difíciles que usted y yo tenemos que decidir. Como dice ese cántico hermoso, yo decidí seguir a Cristo. Y hay momentos que te encontrarás entre la espada y la pared, como dice el dicho puertorriqueño. Aún así, hermano, siga a Dios. Es que fuera de Dios no hay nada, Mauri. Bueno, hay algo, pero no es de vida eterna. Fuera de Dios no hay la alegría que tú estás experimentando. Fuera de Dios tú no tienes la libertad emocional, espiritual que tú tienes hoy. Fuera de Dios, aleluya. Alguien levanta su mano. Fuera de Dios. No, yo no quiero nada, Olga. Yo no quiero nada, evangelista. Fuera de Dios, no. Yo me casé con Cristo. Yo me amarré a Cristo. Con Cristo, dice la Biblia, estoy juntamente crucificado. Por eso es que en esta noche el pueblo podemos decir, la gente no lo entiende, pero usted puede decir por su experiencia con Cristo, ya no vivo yo. Hágalo, diga, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y yo doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios por tu vida, hermano. Yo doy gloria a Dios por algunos que se supone que no estuvieran, mas han seguido a Cristo por encima de todo.
Yo doy gloria a ti porque se supone que la circunstancia te hubiese dicho que te voltearas, que no siguieras creyendo, pero tú has seguido creyendo. Oh, gloria a Dios. Como soldado de Cristo, a alguien le digo de parte del Señor en esta hora: no te despegues de Cristo, sigue abrazado al Dios de tu salvación. En tu casa, sigue a Cristo. Yo te invito a que recibas a Cristo. Yo te invito a que lo escribas ahí. Hay gente pidiendo oración. Oiga, ven preparándote porque quiero que hagas esta oración. Gente pidiendo oración, evangelista. Desde Vieques nos escriben: oren por mi familia. Diferentes lugares que están escribiendo en las redes sociales. 787-730-5880. Hay necesidad en la gente. Hay necesidad en la familia. Y yo quiero de todo corazón que esta noche hay algo que ya comenzó a suceder. Hay una presencia muy linda en este lugar de parte de Dios. Porque entendemos que cuando adoramos a Dios, cuando adoramos al Señor, aleluya, todo lo que respire, alaba a Jehová. Todo lo que respire en esta noche va a adorar al Señor. Ahí con su mano en alto, todo lo que respire, adora a Dios. Verás que cuando adoras a Dios se transforma el escenario. Verás que cuando comienza a adorar a Dios te va a suceder la experiencia de Pablo y Silas. En el momento duro, la experiencia de adoración de Pablo y Silas creció, aumentó, llegó a un nivel extraordinario que hoy día seguimos hablando de esa experiencia. Cuando tú adoras a Dios, hay cadenas que se rompen, aleluya, a tu alrededor, en tu casa, en tu familia, en tus seres queridos, en tu trabajo, se rompen las cadenas. La adoración trae libertad en medio de la cárcel, ahí, en medio de tu situación. Yo no sé lo que tú estás atravesando, quizás sea más fuerte de lo que yo imagino, pero Dios dice: alábame, adórame, gloria a Dios, adórame en esta noche. Hay un pueblo en la iglesia La Senda Antigua, en el barrio Piña, Centro Alta, que está adorando a Dios, comenzando la semana, comenzando esta experiencia de adoración, de adoración, de adoración. Yo adoro a Dios en esta hora. Yo decidí seguir a Cristo. Hermoso cántico. Yo decidí seguir a Cristo. Volver atrás no es una opción para mí. No es una opción para ti, hermano. La opción es enfrentar la situación. La opción es contar con un Dios. ¿Sabe cuál es la opción? Saber y entender que Dios sabe. Alguien dígame. Esa es la opción. Yo sé que Dios sabe. Yo no entiendo, pero Él sí. Yo no veo, pero Él ve. Alguien dígame. Yo no sé, pero Él. Alguien diga, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Oiga, evangelista, quiero que ores por la familia. Ahí párate en la brecha por los matrimonios, por los hijos, por los nietos de los que están aquí. Párate en la brecha, Shera, Manso, Mayama, por la familia. Hay familias, evangelistas, están escribiendo en las redes pidiendo oración por la familia. Quiero que ores en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bueno, en esta noche nos vamos a parar en la brecha por los nietos, por los sobrinos, por los hermanos, por los primos, por los cónyuges. Amén. Hay fuerza todavía. Aleluya. Vamos a abrir esa boca que Dios nos la dio para algo, ¿verdad que sí? Padre, en esta hora, en el común acuerdo, Señor, mis hermanos y yo, tú dices en tu palabra que donde hayan dos o más unidos en tu nombre, ahí estás tú. Y tú manifiestas tu poder a través de estos medios de comunicación en esta hora. Y enviamos las saetas de sanidad, de milagro, de prodigio. Porque el manto del maestro está paseándose. Se está paseando por estos medios de comunicación en esta hora. Cuando las personas estamos en el común acuerdo, se manifiesta un poder sobrenatural. Oh, gracias, Padre, te damos por la salvación de nuestra familia. Señor, en esta hora nos paramos en la brecha por aquellos
aquellos que están enfermos, por aquellos que tal vez se sienten solos, por aquellos tal vez que están pasando por un proceso duro, Señor. Tú fortaleces su fe, tú aumentas su fe. Oh, gracias te damos, Señor, porque en esta hora, Señor, levantamos un clamor por nuestra familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos de ver entrando por esas puertas nuestras familiares, Señor. Estos asientos están aquí ya con un nombre, Señor, con un nombre, Señor, con los nombres de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros amigos, Señor. Señor, hasta de nuestros enemigos, Señor, que entren por esas puertas, Señor, de nuestros familiares, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta hora, Señor. Ahora mismo está viendo sanidades, milagros, liberaciones, prodigios, maravillas, Señor. Oh, Jehová, Jehová Rafa, tú eres el sanador. Oh, Jehová Nisi, tú levanta bandera. Oh, donde quieras que están nuestros familiares, Señor, ahí tú los convences de pecado. Tú los seduces con cuerdas de amor, como seducías a Jeremías en esta hora. Con cuerdas de amor tú los traes, Señor. Oh, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevamos sus mentes cautivas a la obediencia de Cristo. En esta hora, Padre, gracias te damos por los milagros. Gracias por la salvación. Oh, gracias, Padre, porque se cumple tu palabra. Y a través de estos medios, Señor, enviamos la saeta. Enviamos a aquellos que nos están escuchando por los medios de televisión, de radio, de lo que sea, Padre. Tú manifiestas tu poder en esta hora, Padre. Oh, gracias, Padre, porque hemos de ver los milagros, Señor, como los que yo vi en este fin de semana. No hay enfermedad, no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. Oh, Padre, gracias te damos, Señor, porque está hecho para tu gloria y tu honra. Tú te llevas toda gloria en el nombre de Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre nosotros y nuestra familia en esta hora. Levanto muro y antemuro, Señor. Muro y antemuro. Un cerco de fuego alrededor de nuestra familia. Escuadrones de ángeles cuidando y guardando. Oh, Sharabaquei, Alabasaya. En esta hora está hecho, Padre. Amén, amén, amén. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluya en mí. Y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar en mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy traigo a tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti,
mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restaurame otra vez, hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor influya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo, que un día seré completo, que un día seré completo en ti. Aleluya. Poderoso el Señor. Denle un aplauso al Señor. Yo le voy a pedir a los niños que se queden. Quédense por ahí, quédense por ahí. Pues yo quiero aprovechar este tiempo. Yo sé que oramos ahorita, Olga, oramos por los hijos, los nietos, pero yo no puedo desaprovechar un momento como este, de tanta situación en el planeta, y que estos niños, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor por la vida de estos niños? Estén aquí, hermano, en la casa adorando al Señor, y bendecimos a sus papás por el compromiso que tienen con ellos, los pastores de niños. Declaramos bendición sobre los líderes también. Pero vamos a aprovechar y voy a pedir a mi hermana que pueda declarar una oración juntamente con nosotros, hermano, por estos niños representando la niñez de Puerto Rico y del mundo, en el nombre de Jesús. Qué bellos, ¿verdad? Son hermosos. Yo me gozo cuando los veo todos los lunes, ellos con esa responsabilidad que les toca, ¿verdad? Ellos tan hermosos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos de pie por ti. Te reconocemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y no hay otro como tú. Y en esta noche, Señor, yo te presento la niñez, Señor, de mi país. Señor, estos niños que están aquí delante de ti, Padre, representan la niñez de nuestro país. Y yo te pido, mi buen Dios, Señor, que tú le des sabiduría a sus padres sobre todas las cosas. Porque ellos son los que los guían. Ellos son los modelos para ellos, Padre. Y yo te pido sabiduría, derrama sabiduría sobre sus padres en esta hora, Padre. Y aquellos niños, Señor, que no tienen sus papás, Señor, que alguien, Señor, alguien se acerque a ellos, alguien que ellos puedan ver como mentores, Padre, a alguien que ellos puedan reconocer, Señor, para que ellos, Padre Santo, puedan venir a tus pies. Oh, mi Dios, yo te pido, Señor, que tú guardes su entrada y su salida, que tú guardes sus ojos, sus oídos, de lo que ven, de lo que escuchan, Padre. Oh, mi Dios, Señor, que tú los cubras, Señor, de todo mal. Que tú, Padre Santo, siempre estés con ellos en la escuela, con sus amiguitos, Señor, con sus maestros, Padre. Que ellos puedan, Señor, saber que ellos están protegidos sobre todo por ti. Te doy gracias por ellos. Bendícelos y guárdalos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Poderosa oración. Wow, qué lindo Qué bendición, qué bendición. Mire cómo ellos están. Ellos dicen, este es el momento nuestro, gloria a Dios. Yo quiero que hagamos una oración. Para mí importante que podamos orar unos por los otros. Yo sé que, bueno, estamos aquí todos, estamos en oración, en adoración. Pero hay veces que el que está al lado de usted no le dice nada, está sonriendo.
mas necesito una oración de urgencia. Yo quiero que usted se ubique con alguien y pueda declarar ahí lo que su espíritu, el Espíritu Santo ponga en su corazón. Hay mucho por orar, así acérquese a alguien, ¿verdad? En el nombre del Señor. Si usted vino acompañado de alguien, por supuesto, ore uno por los otros. Yo creo que es un tiempo hermoso que podemos orar. Usted ore por el que está a su lado mientras yo voy orando por los que están pidiendo oración en el nombre de Jesús. Qué bueno. Declaramos en esta hora. Vamos ahí, vamos. Lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Ore por el que está a tu lado. Qué hermoso. Mire qué hermoso tiempo de oración. Y aún los que no tienen nadie a su lado, yo declaro una palabra desde este lugar, desde este altar, desde este tiempo hermoso. Algo Dios está haciendo. Dios, el plan de Dios es el perfecto, es el mejor. Cubro al Ministerio Regeneración, cubro al Pastor Ramón, cubro allá Freites en el nombre de Jesús, Alfredo, cubro a Omar, cubro a Raúl en el nombre de Jesús de Nazaret, cubro los que están en las cámaras, los que están en audiovisual, los que están en las puertas, los que están trabajando en teléfono. Yo declaro bendición hasta que sobreabunde. Yo declaro en el nombre de Jesús. Mire qué hermoso, orando uno por los otros. Vamos ahí, declara una palabra sobre su hermano, declara una palabra de bendición, declara una palabra de que Dios está en control de la situación, de que hoy los muros espirituales que están obstruyendo la bendición se caen en el nombre de Jesús, que el agua se mueve y fluye, gloria a Dios. Declaramos una palabra, vamos ahí, ore. Mientras yo oro por los que están en su casa, declaro la bendición de Dios, envío liberación en esta hora a través de la palabra. No importa en el lugar donde tú estés, la condición, no importa el momento duro que estés atravesando, aquí estamos orando uno por los otros y declaramos que a través de esta transmisión, sea en este momento en vivo o en algún momento diferido, grabado, declaramos que un milagro de Dios está en tu vida, que en esta hora la Biblia dice: mío eres tú, dice Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que Él te ayuda con la diestra de su justicia. En esta hora enviamos la libertad que da Cristo. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, conquistó salud, conquistó libertad, conquistó liberación, conquistó vida eterna. Eso es para ti, eso Él lo conquistó para ti. A Él le costó, lo que le costó muerte te dio vida. La enfermedad que estuvo sobre Él te dio salud en el nombre de Jesús. Vamos, ore por su hermano y declara una palabra también, una palabra que le dé fuerza, una palabra que diga algo Dios está haciendo en el nombre de Jesús. Los que están allá en la parte de atrás, ahora mismo envío la palabra del Señor, envío la palabra de nueva fuerza, de fortaleza a tu familia, a tus hijos, para tus nietos, para tu empresa, para tu lugar de trabajo. Algo Dios está haciendo con tu vida, algo Dios está derramando aceite fresco sobre ti. Hoy tu copa va a rebosar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy la cobertura de Dios está sobre ti en tu casa. Hoy declaro que tu familia viene a los pies de Cristo. Tu familia toma otro rumbo, pero rumbo hacia Cristo, rumbo hacia la cruz. Gloria a Dios. Declaramos un tiempo, aleluya, un tiempo de bendición sobre ti y los tuyos. Hoy el Espíritu Santo te consuela. Hoy el Espíritu Santo enjuga tus lágrimas. Hoy el Espíritu Santo, gloria a Dios, nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro consolador, está al lado tuyo para decirte: Él está contigo, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Declaramos una lluvia de bendición sobre los tuyos. Declaramos una lluvia de bendición sobre Puerto Rico. Declaramos: cese y desista la criminalidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que ahora mismo los planes de aquellos que intentan hacer lo malo sean cambiados por el poder del Espíritu Santo. Que ahora mismo se encuentren con Cristo Jesús en el lugar donde están planificando hacer el mal, en el lugar donde están planificando hacerle mal a una persona.
a un enemigo. Yo declaro esta palabra sobre ti. Dios te dijo que la palabra que te dio te iba a perseguir, y hablo contigo en el nombre de Jesús y envío una palabra de Dios de liberación. Desiste de hacer eso, desiste de hacer suicidio contra tu vida, desiste de atentar contra tu vida. Vamos, alguien declara liberación, liberación. Yo siento que alguien está siendo libertado y liberado. Sus pensamientos contrarios, ahora Dios conecta pensamientos de bien y no de mal. Hoy comienza algo a restaurarse sobre tu vida y sobre los que están a través de las redes sociales. Yo le digo a las madres, a los padres, algo Dios está haciendo con tus hijos, algo Dios está haciendo en el lugar donde ellos están. Cuando tú crees que todo ha estado perdido, ahí se van a encontrar con la luz de Cristo. Alguien diga amén en esta noche. La luz de Cristo va a llenar aquel lugar, va a llenar ese hospital, ese cuarto. Esa luz va a llenar esa cárcel, esa celda ahí solitaria. Ahora mismo envío una palabra que te va a bendecir, una palabra que te va a levantar. Reprendo, cancelo y echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret todo aquello que intenta neutralizar, cauterizar, aplastar todo plan y propósito de Dios sobre nuestras familias. Yo estoy enviando una palabra sobre tu familia de liberación, de salvación, de cambio en esta hora. Alguien levante su mano y comience a celebrar lo que Dios ya comenzó a hacer, Yo quiero un Dios que hace las cosas de repente, que tiene unas temporadas únicas, que tiene una manifestación única. Yo conozco un hombre de poder, conozco un hombre de poder, es más fuerte que los vientos, es más grande que la mar. Conozco un hombre de poder que caminó sobre las aguas, que retó las leyes físicas y caminó. Yo conozco un hombre de poder que en la cruz dijo, consumado es. Yo conozco un hombre de poder que tuvo control aún de la muerte, y alguien tuvo que decir, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Yo conozco un hombre de poder que después de 38 años le dijo a aquel hombre, toma tu lecho y camina. Yo conozco un hombre de poder que le dijo a Bartimeo, aunque los que están alrededor no saben quién yo soy, a ti ha sido dada revelación, tu vista la tomas ahora. Alguien diga amén en esta hora. Conozco a ese hombre de poder, a ese Cristo, a ese Dios. Hay un pueblo aquí que conoce ese Dios, que conoce un milagro, que esta noche se convierta en tu milagro. No hay nadie que te lo pueda quitar. Es tiempo de que recuperemos la intimidad con Dios, recuperemos ese tiempo. Gloria a Dios. Algo está sucediendo en este lugar. Vamos a declarar en el nombre de Jesús liberación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Manso lema. Oh, gloria a Dios. Dios es grande, hermano. Dios es grande. Diga Dios es grande. Dile que está a tu lado, mi Dios es grande. Qué bueno el Señor. Yo voy a orar ahorita por los enfermos también. Tengo varios nombres aquí para declarar, pero tome asiento, por favor, si está en pie. Quiero aprovechar este minuto para dar una palabra de bendición sobre los que estamos aquí. Este culto de los lunes oramos, intercedemos, adoramos al Señor, y siempre hay una palabra que nos ministra el Señor. ¿Cuántos están preparados para una palabra? Que Dios te dé. Yo sé que tú sabes, pero te lo acuerdo. Una palabra de Dios cambia todo, hermano. Cambia tu destino, cambia lo que alguien ha dicho y declarado sobre ti. Una palabra de Dios. Y por eso es que esa palabra uno tiene que estar alerta. Cada vez que Dios nos habla, cada vez que estamos en encuentro en la palabra del Señor, leyendo la Biblia, entendiendo que Dios nos está lanzando una palabra para que continuemos, para seguir. La gente sigue escribiendo, los hermanos y amigos acá en Apóstol Wanda Rolón en Facebook. Te puede llamar al 787-730-5880. Marcos capítulo 5. Me gustaría que
me ayudaran con esta porción bíblica, Marcos capítulo 5, verso 22, la historia de, bueno, aquí hay dos historias que se conectan, comenzando con Jairo, y se conectan con la historia de aquella mujer que tuvo una situación del flujo de sangre. Y yo quiero hablar algo, son minutos solamente porque nos queda todavía orar y seguir haciendo varias cositas. Y vino, dice el verso 22 de Marcos capítulo 5, y vino uno, diga fue uno, de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, obviamente que le vio a Cristo, se postró a sus pies. Este hombre no le importó mucho su posición ni su título como principal de la sinagoga. Y él tenía una encomienda en su corazón y se postró ante sus pies. Verso 23 dice, y le rogaba mucho, Jairo le rogaba mucho a Cristo diciendo, mi hija está agonizando. Y mira la petición de Jairo. Cristo, yo quiero que vengas, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El verso 24 comienza a registrar que fue pues con él. ¿Quién fue con él? Cristo. O sea, Cristo escucha a un hombre que identifica la Biblia como un principal de la sinagoga. Este hombre conocía todo el ritual, toda la ceremonia del culto en la sinagoga. Sabía a perfección. Este hombre, o sea, Jairo sabía quién iba a cantar en el culto, quién estaba en la puerta, cuáles eran los diáconos en ese momento. Gloria a Dios, gózate bandita. Jairo conocía, o sea, la estructura del culto en la sinagoga. Era un principal, tenía gente a cargo, tenía una responsabilidad. Lo que Jairo no tenía era un encuentro con Cristo. Alguien diga amén. Porque hay gente que puede saber todo, pero no se han encontrado con Cristo. El diploma que nosotros, usted y yo estudiamos, que está colocado en la pared, nos dice algo, pero eso no hizo que nos encontramos con Cristo. Aquí en esta casa, en la visión de nuestros apóstoles por 40 años, es que la gente se encuentre con Cristo. No es que tú no estudies, estudia, pero lo principal es que tengas un encuentro. Gloria a Dios. Alguien levanta su mano. ¿Cuántos han tenido ese encuentro con Cristo? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo se ha convertido en la bienaventurada esperanza para nuestra vida. Por eso cuando viene la dificultad, yo sé que usted lo ha experimentado, cuando viene la posibilidad de que te quiten del camino, cuando viene la posibilidad donde hay un cansancio espiritual. Yo sé que a usted nunca le ha pasado eso, pero se llama cansancio espiritual, se llama crisis emocional, se puede llamar crisis de fe, que de momento no queremos saber, nos levantamos de una manera diferente. Es ahí que el Cristo que está dentro de ti se nos revela y nos dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo le estoy diciendo a alguien que quizás ha pasado, está pasando o pasará por algún momento difícil, que entienda que quien está contigo es más grande que el que opera en este mundo. Alguien lo está entendiendo por este lado. Yo quiero decirle a alguien de todo corazón y con la autoridad de Cristo, a los que están en la casa, aquí en la iglesia, y los que están allá en su casa viendo a través de las redes sociales, que si Cristo está contigo, que si Dios está de tu lado, tú tienes una victoria garantizada. Hay un aparente fracaso, hay un aparente desmayo en tu vida, pero en el mundo espiritual hay victoria en tu corazón. Hay algo que más Dios te quiere entregar. Alguien levanta su mano por acá y dice, si Cristo está conmigo, Él es la esperanza de gloria. Si yo tengo un encuentro con Cristo, podrán caer 1000 y 10,000 a mi diestra, pero allí a mí no me va a llegar, ni a mi familia. Yo le estoy diciendo a los Jairos de este tiempo que es bueno tener posición, título, pero mayor lo que hizo este hombre. Dice que se postró ante Cristo. No hay nada mayor, hermano, que usted y yo nos podamos ir ante la presencia de Dios y humillarnos y decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas.
diga, yo voy a obedecer tu instrucción, yo voy a hacer tu voluntad. Alguien recibe esa palabra. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro? Que cuando hay alguien capaz de humillarse, humillado pues bajo la mano poderosa de Dios y a su tiempo, mira, él voltea la mano y aleluya, te exhibe, gloria a Dios. A alguien le digo de parte de Dios en esta hora, Jairo tenía una necesidad apremiante, difícil. Su hija estaba a punto de morir, pero algo pensó este hombre. Dijo, en Cristo yo puedo encontrar solución. Cuando nadie pudo hacer nada por ti, tú sabes, mi hermano, que fue Cristo el que nos levantó. Tú sabes que fue Cristo el que te dijo, yo estoy. Alguien ha pasado por esa experiencia. Cuando la gente dijo no puede, Cristo te dijo, vas a poder, porque todo lo puedo. Alguien diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, me llama tanto la atención la figura de Jairo, porque Jairo tenía un problema muy grave, ya le describí. Su hija estaba a punto de morir, estaba agonizando, estaba ya a punto de. Sin embargo, yo me imagino que hubo una reunión entre él y su esposa, porque Jairo tenía esposa. Jairo tenía esposa. Hay uno de los evangelios que dice que al final Cristo tomó a papá y a mamá por las manos y entraron al lugar donde estaba la niña. Ellos se pusieron de acuerdo. Y yo imagino a esta mujer, me imagino yo, que le pidió a Jairo, Jairo, como tú corres más que yo, aleluya, como tú conoces toda esta situación de la sinagoga y conoces, yo creo que tú puedas llegar antes que yo a Cristo. Tú haz lo que tienes que hacer, Jairo. ¿Dónde están las esposas que le dicen al esposo, haz lo que tienes que hacer? 7, ok, muy bien, tremendo. Ella le dijo, haz lo que tienes que hacer, yo me voy a quedar cuidando a la niña, yo voy a estar pendiente a ella, pero sé tú capaz de ir a enfrentar la situación y llegar al Cristo que puede cambiar nuestro destino en esta hora. Y yo me imagino Jairo alegre, contento, salir, porque él anhelaba el encuentro con Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jairo decidió, alguien diga decidió, Jairo decidió, Jairo tomó la iniciativa que iba a redundar en vida para su hija, en vida eterna. Jairo demostró, oiga esto, porque quizá esta es la idea central de lo que yo quiero traer hoy. Jairo demostró interés por la salvación y el cambio de la situación en la familia. Y yo vengo a decirte en esta hora que yo sé que tú tienes quizás situaciones difíciles, estás atravesando, te encuentras en el valle de la sombra y la muerte, te encuentras en la cisterna, el horno de fuego, como que no lo aumentaron a 7 y a 9 después, como que hay algo que no te está dejando caminar como estabas caminando, pero alguien en tu familia tiene que levantarse e ir donde Cristo a reconocer que Cristo tiene la esperanza y tiene el cambio para ti. Por eso me alegro, te dije al principio pensando en esta palabra, que me alegro verte, porque quizás hay algunos aquí que eres el único que le sirve en tu familia y tú has venido a enfrentar cualquier adversidad y a decirle a Cristo, como le dijo Jairo, yo quiero que tú vayas a mi casa. Yo me imagino que Jairo le dijo, maestro, yo no quiero que envíen la palabra como mi amigo el centurión, yo necesito que tú te metas a mi casa y pongas la mano sobre mi hija, porque alguien levanta su mano en esta hora, porque yo sé que cuando tú llegues a casa y pongas las manos sobre mi hija vivirá. Habrá alguien acá que tenga vida en esta hora, alguien que está solo en su casa. Le traigo esta palabra. Estás luchando solo en tu hogar, estás luchando solo en tu oficina, estás luchando solo en tu comunidad. Vengo a darte palabra de esperanza. Anímate, anímate. Alguien tiene que enfrentar al Goliat. Tú no estás solo, Dios está contigo. Alguien tiene que enfrentar la pérdida. Ese eres tú, que dice Cristo. Vamos, alguien que levante su mano y diga, Cristo, hoy me postro ante tus pies. ¿Dónde están los Jairos espiritual que dicen, no importa lo que yo sé, lo que tenga, mi título, mi diploma, yo me humillo ante Cristo? Algo sabía Jairo que tenía Cristo que le podía dar. Jairo sabía que hay algo que él necesitaba que Cristo tenía. Y cuando tú y yo estamos en ese nivel de comprensión y discernimiento, yo sé que Cristo algo va a hacer. Se levantó Jairo porque él estaba interesado en reaccionar al problema. El problema, pues seguro que hay problemas, seguro que hay adversidades. Aunque a veces yo digo que el problema no es el problema,
sino que el problema se convierte cuando, como tú y yo enfrentamos el problema. Bueno, ahí le dije un tongue twister. Hay veces que el problema realmente no es el problema. Se convierte en un problema de la manera que yo enfrento lo que yo llamo y estoy viendo como problema. Y pienso que cuando tú estás solo, batallando en tu casa, cuando solo digo solo que le sirves al Señor, que solo lo que oyes es malas noticias, yo vengo a darte una palabra de aliento en esta noche. Jairo se levantó por su familia. Jairo enfrentó el tiempo y decidió llegar a donde Cristo, porque alguien en tu familia se tiene que levantar para orar por tus padres, para orar por tus hijos, para orar por tus nietos. Y a ti Dios fue el que te llamó. A ti se te fue revelado este misterio. A ti, alguien, vamos, levante su mano, gloria a Dios. A ti se te reveló Cristo. El Espíritu Santo está en ti. A alguien en su casa, a ti, el trato es de Dios contigo. Y Dios dice, levántate, camina donde mi hijo. Él te va a dar la respuesta. Hay ocasiones, hermano, hay ocasiones que hacemos demasiado de mucho análisis. Hay ocasiones que hacemos demasiado de muchas fórmulas. Y Dios lo que quiere es que enfrente la situación y que contemos con Él, porque Él tiene la respuesta. Gloria a Dios. Lo repito por este lado. Él tiene la respuesta. Él sabe que tú puedes. Hay cosas que no es que Él te la envía. Hay veces que no lo impide, porque Él sabe que tú tienes la resistencia, la autoridad, el poder. Vamos, levante su mano y dé gloria a Dios. Él sabe que la palabra de Lucas se va a cumplir en ti. Te he dado poder y autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones. Gloria a Dios. ¿Dónde está la gente aquí con autoridad de Dios? Con autoridad del Padre en esta noche. Me imagino un Jairo comprometido con su familia, diciendo, Cristo, ven a mi casa. Pero sucedió algo, que mientras Cristo, ponme el verso 5, el primero que leímos, 25, 23, del capítulo 5 de Marcos. Y le rogaba mucho. Ok, y vino uno de los principales de la ciudad llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, el 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven. Ese ven es muy importante. Ven, es una petición de Jairo. ¿Cuánto le dijeron ven a Cristo? ¿Cuánto le dijeron ven a Cristo? Cristo, ven. Ven a mi corazón, cambia mi existencia. Y después de la petición de Jairo, que le dijo ven, pon las manos sobre ella, porque yo sé que cuando tú hagas eso, va a ser salva y vivirá. Mira el verso 24. Verso 24 dice que Cristo accedió a la petición de Jairo. Porque a veces tú crees y pensamos que tu oración Dios no la está escuchando. Cristo anda con mucha gente al lado, con sus discípulos, con su gente de confianza, con la gente que le seguía. Pero Cristo escuchó la petición de este hombre, como escucha cada lunes tus peticiones, como escucha en las madrugadas cuando tú te levantas. Alguien dígame, tu oración no está siendo en vano, no es un esfuerzo en vano que estás haciendo. Dios está escuchando tu oración. Por eso el profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí. ¿Clama a quién? A Dios, el que te puede dar la respuesta, el que te da la fuerza, el que te da el aliento, el que te da la fortaleza. Gloria a Dios. Esto no es cuestión de lo que el gobierno te pueda dar. Hay un Dios por encima de los gobiernos, hay un Dios por encima de los imperios terrenales. Alguien levanta su mano en esta hora. Hay un Dios que alienta. Yo decía que tenemos con nosotros, gloria a Dios, el Espíritu Santo. Tenemos el Paracleto con nosotros, tenemos el Consolador, tenemos el Alfa y el Omega, el principio y el final. Tenemos al eterno presente. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Padre eterno, su nombre es príncipe de paz. Alguien puede levantar su mano y decir, yo le sirvo a un Dios grande. Yo sé que la cosa a veces se pone difícil, agria, adversa, pero yo vengo en el nombre del Señor a conectar a tu corazón y a tu espíritu. Contigo está el verdadero, el fiel, el justo, el que no ha, gloria a Dios, el que no ha perdido una batalla. A alguien le profetizo en esta hora, contigo está el grande, el capitán, el que tiene control, el que no se duerme. La Biblia dice, alzaré
levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará, Jehová guardará, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Alguien diga, desde ahora y para siempre. Tú estás con un Dios grande. Alguien puede dar un grito de victoria. Alguien puede dar un grito de victoria. Tu familia está en las manos del grande. Tu familia está en las manos del autor y consumador de la fe. Tu familia está en las manos del que creó los cielos y la tierra. Tu familia está en las manos del que le dijo al mar: mar, tú tienes un nivel, llega hasta ahí, de ahí no pases, te lo ordeno. Tu familia está en las manos del que le dijo a las olas: calla y enmudece a los vientos. Habrá alguien, por favor, que levante su mano y sepa que le servimos a un Dios grande, poderoso. Él es excelso, su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Dile que está a tu lado, tú le sirves al Dios grande, dile, al Dios grande. Tu Dios no es pequeño, tu Dios es grande, tu Dios es poderoso. Aleluya. Pero el verso 24 y 25 comienza a ocurrir algo muy interesante. Y aquí lo voy a dejar en esto. Fue pues con él y Cristo le seguía. ¿Dónde es tu casa? Vamos para allá. Pastor Ramos le dio Cristo a Jairo. ¿Dónde? ¿A dónde hay que ir? Y fueron caminando. Verso 24. Fue pues con él y le seguía un montón de gente que lo apretaba. Verso 25. Comienza a suceder algo que nos sucede a nosotros. Aquí lo voy a dejar. Quiero orar por los enfermos. Le sucedió a Jairo algo que nos pasa mucho a nosotros. Nosotros clamamos a Dios y de repente vemos: ay, se aproxima el milagro. Usted nos ve a nosotros, gloria a Dios. El milagro por aquí, lo sobrenatural, el poderoso. Pero de momento hay un cambio en el escenario que pareciera ser, después de esto en su casa, pareciera ser, Félix, que del verso 25 al 34, Jairo no aparece. Usted lee del 25 al 34 y lo que se menciona es la mujer, que nosotros llamamos la mujer de flujo de sangre. ¿Por qué? Porque en ese espacio del verso 25 al 34 hay una operación que el Espíritu está trabajando con Jairo. Que está trabajando, entre otras cosas. Yo no sé si decir esto hoy aquí. Que está trabajando el Espíritu y el Señor y Cristo con Jairo. Le está diciendo: Jairo, yo sé que yo te prometí que iba a ir contigo. Así que quédate un momentito ahí, que no importa el tiempo que pase, yo te di una palabra y a tu casa yo voy a llegar. Alguien por acá, alguien por acá. Alguien, Dios te dio una palabra, tú estás esperando y Dios dice: no, yo te di una palabra, yo voy a llegar a tu casa. Yo te di una palabra de tus hijos, yo voy a cambiar a tus hijos. Yo te di una palabra de tu empresa, yo voy a hacer algo con tu empresa. Yo te di una palabra de tu salud, yo voy a hacer algo con tu salud. Alguien dígame: yo te di una palabra de tu casa, de tu nueva propiedad. Yo te di una casa de cambio de empleo. Yo te di una casa de bendición financiera, gloria a Dios. Yo te di una promesa. Alguien levante su mano. Si Dios te lo dijo, ¿sabe lo que está pasando? Que cuando Dios está en medio de mi milagro, pero de repente hay un cambio de escenario y Dios dice: espérame aquí, Pastor Ricardo, que voy a trabajar con Olga. Yo me tengo que sentar y observar lo que Dios está haciendo en ella. Yo tengo que celebrar, gloria a Dios, celebrar lo que ella está haciendo, Cristo con ella. Jairo dijo: tengo dos direcciones, o me molesto, o tiro la toalla, o celebro el milagro de mi hermana. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte ahí, que se escucha allá en Argentina por las redes. Jairo tiene dos situaciones: o te enchismas o celebras el milagro que Cristo está a punto de hacer. Y Jairo entendía, este hombre sabía a quién había ido. Y yo sé que no fue cómodo. Oye,
Cristo me prometió que va para casa. Y de repente Cristo da un abofé y dice, espérate, atiéndame a Jairo ahí. Siéntemelo allí en el VIP, en la silla, en lo que yo trabajo con esta mujer. Porque yo he sentido que alguien me tocó y poder ha salido de mí. Alguien levanta su mano y declara en esta noche, yo voy a observar, yo voy a celebrar el milagro de mi hermano. Yo voy a declarar y a celebrar el milagro de otra familia. Porque cuando yo tengo la capacidad de celebrar el milagro en otra familia, yo voy a recibir el milagro en mi familia. Cuando yo tengo la capacidad de gozarme con los hijos tuyos que vienen a la iglesia, mis hijos yo los veo entrando por esa puerta. Cuando yo celebro tu casa nueva, gloria a Dios, yo veo mi casa llegando a mis manos. Cuando habrá alguien aquí que levante su mano y diga, llegó el tiempo de celebrar por los otros. Porque cuando tú celebras por otros, llega la temporada que otro celebra por ti. ¿Alguien lo está entendiendo por allá atrás? Gloria a Dios. No nos gusta esperar. Jairo estuvo del 25 al 30. Lea lo que no va a aparecer el nombre de él. Después que Cristo sanó a la mujer, hizo el milagro. Usted sabe, alguien me tocó. No, maestro. Mucha gente aprende. Alguien me tocó. No, maestro. Alguien me tocó. De esto yo sé. Decía Cristo, yo sé cuando virtud sale de mí. Y fue la sanidad. Después que sanó y le dijo, hija, tu fe está hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En adelante, después que Dios hace el milagro, vuelve a retomar la escritura el nombre de Jairo. Porque es que Dios nunca se olvida de lo que te dijo. Es más, Teresa, hay cosas que a nosotros se nos ha olvidado, que Dios nos ha dicho, pero a Dios no se lo ha olvidado. Hay promesas que Dios te hizo hace 1 año, 2 años, antes de la pandemia, y con toda esta situación se te olvidaron. Pero de repente viene algo de parte de Dios, que Dios te dice y te recuerda, la palabra que te di, la voy a cumplir. Habrá alguien que quiere esa palabra, que sepa, mi hermano, que aunque ahora mismo estés en el verso 24 al 35, que nadie sabe de ti, que nadie te testea, que nadie te llama, que nadie hace una intercesión por ti, que nadie cuenta contigo. Cristo cuenta contigo. Cristo conoce tu nombre, Cristo conoce tu propósito. Él sabe que las promesas que te dio, Él sabe que te entró en un nuevo pacto. Alguien levanta su mano, entró en un nuevo pacto. Yo te quiero declarar en el nombre de Jesús, ya terminando, que este es el tiempo que los Jairos se levanten. El tiempo de los Jairos de confiar en Dios. El tiempo de declarar, mi casa y yo, mi casa, póngase en pie, mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo, serviremos a Jehová, serviremos a Jehová. Denle un aplauso al Señor fuerte ahí. Y lo demás, pues, otro lunes lo seguimos. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos. Si nos puede ayudar Wanda y Teresa. No quiero desaprovechar este tiempo. Siempre, si usted tiene una foto de su familia, de sus hijos, en copia y la quiere colocar ahí, de repente Dios premia tu fe. Dice la Biblia que para el que cree, 7 cosas son posibles. ¿Se acuerdan el corito? Todo es posible si puedes creer. Con el respeto del ministerio y de la gente que sí sabe de esto. Mientras cantamos, venga y traiga su petición acá. Precioso, precioso. Todo es posible si puedes creer. Wow. Remueve la mano de Dios en su palabra viva. Mientras cantamos, usted puede venir y colocar una promesa contestada. Vamos. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Vamos a adorar al Señor en estos minutos finales.
Todo, todo. Hermoso Dios. Vamos, ya en su casa créele a Dios. Hay un pueblo que le cree. Eso es. Le creemos a Dios por encima de cualquier cosa. Parlando y le creemos a Dios por encima de cualquier cosa. Todo es posible si puedes creer. Qué precioso este momento. Oh, gloria a Dios. Venga confiando y vuelva a su asiento confiando. Diga, todo es posible. Todo es posible. Yes. Si puedes creer. Se mueve. Vamos, eso es. Lidia, le creemos al Señor, le creemos al Señor. Diga conmigo todo, todo, todo. Todo es posible. Le creemos a Dios por encima de todo. Daniel, en el nombre de Jesús, allí donde estás. Daniel Pipino Alicea, yo declaro una palabra sobre ti. Yo declaro una palabra de bendición sobre ti. Todo va a estar bien en el nombre de Cristo. Hay un cambio en el escenario en esta hora. Tú que ahí estás conectado, Daniel, en el nombre de Jesús. Hablamos y te dije, algo Dios va a hacer. El poder de Dios, el poder de Dios. Gloria a Dios. Se mueve. Yes. Vamos a darse su voz. Esther Hernández, yo sé que estás conectada ahí. Esther Hernández García, yo sé que estás ahí conectada. Y este simple papel, que para algunos quizás es insignificante, yo declaro en el nombre de Jesús que se termina tu estadía en el hospital. Yo creo de todo. Alguien puede creer conmigo. Si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo sobre alguna cosa, Él lo haría. Esther Hernández García, envía una palabra de sanidad sobre tu cuerpo, sobre todos los sistemas en tu vida: respiratorio, cardiovascular, linfático, digestivo, todos los sistemas. Yo declaro en el nombre de Jesús que los próximos estudios, los próximos que te hagan, habrá una sorpresa para la ciencia. Habrá una declaración de que Dios sigue haciendo milagros. Aquí hay un pueblo que se para en la brecha en el nombre de Jesús y declara un milagro. Alguien declara un milagro, por favor. Alguien declara un milagro. Ahí donde tú estás, tienes el teléfono en tu mano, tu tableta, en el nombre de Jesús. Y por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Toda enfermedad la cargó en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús enviamos esta palabra de sanidad. Si hay alguien enfermo en esta noche, levante su mano ahí donde está. Yo declaro palabra de sanidad sobre ti, salud sobre tu vida. Ahora mismo cáncer desaparece. Toda situación en tu espalda desaparece, en tu cintura. En el nombre de Jesús, discos herniados, Dios los restablece. Ahora mismo la migraña que te está atacando, yo envío una palabra de sanidad para él. No hay nada imposible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, curvatura en los pies ahora mismo. En el nombre de Jesús, ese dolor extremo en tus tobillos, en tus coyunturas,
amargura en el nombre de Jesús. Ese insomnio desaparece esta noche. Dormirás en el nombre de Jesús en paz. Yo declaro que no hay enfermedad, ni nombre de enfermedad, ni diagnóstico de enfermedad que vaya por encima de una palabra de Dios. Vamos, alguien, dilo, todo es posible. Vamos, se mueve. Declárenlo, hermano, declárenlo. Estamos a punto de salir de este lugar. Sanidad divina, sanidad divina. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Todas estas peticiones nosotros creemos de todo corazón, Espíritu de Dios, que tú algo has de hacer. Familia representada, hijos, empresas, peticiones, Señor. Gracias, Padre, porque hoy se construye un nuevo testimonio para tus hijos. Aleluya. Tome 15 segundos y dele gracias a Dios por lo que ya hizo. Vamos, dele gracias a Dios. Así opera la fe, hermano. No espere que ocurra para agradecer. Agradézcalo desde ahora, porque ya está hecho en el mundo espiritual. Ya está hecho. ¿Alguien cree que ya está hecho? Ya está hecho. Se mueve. Consumado es, hecho está. Cristo lo hizo. Quiero que adoremos al Señor con nuestros diezmos. Eso fue precioso, de verdad. Uno como que quiere, pero ya tenemos que irnos de aquí. Alguien que pueda. Ok, gracias Wanda, gracias Teresa. Les bendigo. Venga y adore al Señor con sus diezmos y ofrendas. Venga y adora al Señor, hermano. Sus ofrendas, diezmos, pactos. Los que están en su casa, si Dios coloca en tu corazón contribuir con este ministerio para seguir lanzando por CTNI, seguir este reino. Si tienes ATH móvil, lo puedes hacer a través de la aplicación en Business Alaba 7. Te va a ir lo que Dios puso en tu corazón, lo envía y llega directo a las arcas de la iglesia. Igualmente a través de PayPal. Te va a PayPal, usted sabe manejar PayPal. Y lo que Dios puso en tu corazón. Igualmente, tienes duda, www.alaba.org. En el nombre del Señor. Te bendigo, la Santa, en el nombre del Señor. Aleluya. José, gloria a Dios. Venga el pueblo alegre a adorar al Señor con sus ofrendas. Qué hermoso, ¿verdad? Que la mente natural no entiende esto. Solo un corazón agradecido. Cuando yo sé lo que Dios hizo por mí. Cuando yo sé lo que Cristo hizo, yo voy a adorarle a Dios con mi adoración, con mi alabanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo es posible. Una vez más, todo es posible. Quiero orar por ti, mi hermano. Venga, mi hermano. Déjame orar por ti. Gracias, Espíritu de Dios, por tu Hijo. Él ha estado pendiente ahí, muy atento a lo que tu palabra dice. Muy atento al milagro, Dios. Y yo declaro que en el nombre de Jesús, Señor, todo está en tus manos, Señor. Todo. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor. Vamos, denle un aplauso al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya, le recuerdo, hermano. Precioso. Se mueve. Se mueve la mano de Dios. En su palabra
Sí podemos creer. Yo les recuerdo, hermano, gracias, de verdad que ustedes bendicen nuestra vida de una forma especial. Les recuerdo que este próximo miércoles hay tabernáculo en la mañana de 9 a 11 de la mañana y estará también un tiempo de oración, intercesión, adoración. Estará en la palabra el apóstol Ariel Tirado directamente de la iglesia Cantares en Vega Baja. Eso es por la mañana. Por la noche estamos aquí, nuestro culto de alabanza, de enseñanza, a las 7:30 de la noche, comenzando a las 7:30, para tener un tiempo de bendición y de exaltación al Rey. Ese es el miércoles. Pero también les recuerdo que este viernes, óigame, diga este viernes, que es el primer día del mes cuarto, el mes de abril del 2022. Ponme por ahí del viernes, porque tenemos la media vigilia aquí en la casa. Hermano, va a ser un tiempo extraordinario de Dios, de verdad. Y ponme por ahí el flyer, esa, porque es un tiempo de orar, declarar y clamar. El pastor Fernando Azor va a estar en la palabra. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo este pasado jueves en el programa de nuestro apóstol Conversando, y él tiene una expectativa, viene con una palabra. Así que, Pastor Fernando, yo sé que debe estar ahí conectado. Te envío un saludo y un abrazo, nuestro amigo. Y venga, a los que están a través de las redes, estamos en el barrio Piñas, en Toa Alta, Puerto Rico, muy céntrico, usted puede llegar. Va a tener estacionamiento, va a tener un lugar amplio para que usted pueda venir a adorar a Dios, pero recibir lo que Dios tiene para esta noche hermosa. Es el 1 de abril del 2022. Y por supuesto, el próximo domingo, nuestro apóstol Wanda Rolón vendrá con una palabra muy poderosa. El viernes ya va a estar aquí en nombre del Señor. Viene con una palabra muy poderosa en nuestro culto, impactando las naciones. Así que declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos lleva con bien a nuestros hogares, libres de accidentes, libres de incidentes, con toda su bendición. Él sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Declaro que llegas con bien en el nombre de Jesús. El que lo crea diga amén, amén, amén. Y yo declaro sobre ti y tu familia que mañana será el mejor martes de tu vida. En el nombre de Jesús decimos amén. Bendecimos la audiencia. Gracias al Ministerio Regeneración, gracias Audiovisual y a todos los que estuvieron trabajando. Media vigilia en la Senda Antigua en Toa Alta. Viernes 1 de abril, comenzando a las 7:30 de la noche. Será una noche de alabanza, adoración y oración al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil /Alaba 7.